hablar del tema que abordó el presidente extensamente el día de hoy. Habló de apoyar a los más vulnerables, apoyar a los más pobres, a los campesinos en México, que se esperen los grandes, que primero va a haber para todos, pero que primero van a empezar de abajo hacia arriba. Y mencionó algo que creo que es importante también: los migrantes, los mexicanos en Estados Unidos. Si es necesario, pues el campesino, las familias buscarán que estos migrantes apoyen pues lo que siembran, lo que cultivan, lo que producen. Me llamó mucho la atención porque sería importante replantearle al presidente la oportunidad de rescatar un programa como el 3x1 o algo similar. Hay muchas personas que a través de nuestras redes han dicho: yo le quiero invertir a México, desde Estados Unidos yo tengo ganas, yo quiero. Bueno, pues hay que recordar que el 3x1 básicamente desapareció para esta cuarta transformación, porque ha venido arrastrando muchos señalamientos de corrupción, de malos manejos, bien dicho. Pero hay que recordar que por cada dólar que contribuía el mexicano en Estados Unidos o en el extranjero, aportaba otro peso, debí de haber dicho, otro peso el gobierno local y uno más el gobierno federal. A lo mejor es un momento importante para replantearse un programa, insisto, como el 3x1 o algo similar, pero lo que hay que rescatar es que hoy los pobres, así lo entiendo yo, Rafa, hoy los pobres fueron los protagonistas de la mañanera. Sí, totalmente de acuerdo, porque esto va a ser un plan integral donde va a hacer que se desarrollen muchos mexicanos que tienen ciertas hectáreas y que van a poder ahí sembrar, podrán ser productivos, podrán sacar maíz, frijol, etcétera, y que esto no solamente va a impulsar a que las familias tengan una economía sana, estable, sino que van a producirle al mismo México para el consumo interno, Vicente. Esto es un plan muy bueno, que yo creo que a lo largo de los años esto le puede dar un beneficio a millones de familias, precisamente para que esos jóvenes que porque sus familias no tienen dinero para ir a la escuela, puedan producir ahí, si ya no pueden ir a la escuela. O segundo, que no se vayan al crimen organizado, que eso es lo que también es un cáncer, y lo dijo el presidente hoy en la mañanera, Vicente. El que hayan descuidado el campo en este sistema neoliberal fue lo que provocó también no solamente la desigualdad, sino una gran inseguridad en nuestro país. Yo creo que esto va a ser fundamental como vayan pasando los años. Y muchas personas, Toño, dirán: pues, ¿cómo van a cambiar vidas con 5,000 pesos de apoyo? Creo que hablaba de apoyos de 5,000 pesos, ¿no? Bueno, eso a lo mejor lo pensamos en la ciudad, pero en las zonas marginadas de Chiapas, no te de Guerrero, tan lejos, Vicente, aquí en el Estado de México hay municipios que si ustedes se van, les queda cerquita, muchachos, vayan, acérquense. Hay gente del Estado de México que se está muriendo de hambre, que no tiene ningún apoyo. No, Rafa, ¿en serio? El gobierno del Alfredo del Mazo, es el Gasparín, le ha valido madre. Esas tarjetas rosas son un pinche fiasco, y mucha gente del Estado de México viene todos los días aquí a mentarle la madre precisamente a Alfredo del Mazo, porque no hay dinero, o sea, no le están apoyando, no le están apostando, y qué bueno que el gobierno federal ahorita sí le está diciendo: órale, vámonos. O sea, y además hay que decirlo, Toño, muchas familias siguen sembrando a pesar de que, y lo decía el presidente, de que no les vaya bien con la cosecha. Siguen muchas veces apostándole al campo por cultura, por tradición, por historia, y a esas familias, a esas personas se les va a apoyar. Y qué interesante que bueno, al final es mi lectura, no pretendo que todos piensen igual que yo, que el pobre sea el protagonista, al menos en esta mañana, de la mañanera, de la conferencia. No, ¿saben qué se les olvidó a todos en la mañanera? Que no solamente esto es pro personas, no solamente esto es pro campo, no solamente esto es pro, el mexicano, la mexicana, pro agricultores, pro pobres. Esto también es pro ambiente. López Obrador habla de cómo en el pasado se le daban estos beneficios y etcétera solamente a los ricos productores, a los que tenían el dinero y etcétera. Ricos productores que producían, vale la redundancia, con pesticidas terribles.
los campesinos mexicanos lo hacen todo de manera artesanal y orgánica, y como tú lo dijiste, artesanal, pero es orgánica. No utilizan esos pesticidas horrendos y sus productos son verdaderamente de calidad. No solamente no están, los pobres van a obtener un apoyo, sino que nosotros obtendremos productos que valgan la pena, productos que no estén llenos de pesticidas, de químicos que afectan a los mexicanos y que afectan también al planeta. Yo le quería preguntar a Rafa, cuando hablaba de estos campesinos del Estado de México, oye Rafa, ¿esos campesinos del Estado de México no tienen un atajo como el de la señora Angélica? No, imagínate, Toñito, andan de guarache, bien humildes, con sus zarapes. Realmente yo sí te puedo decir que he visto esas comunidades donde hay muchísima pobreza y es triste que el Estado no los apoye, y realmente esas gentes hay que apoyarlas. Y lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más. Si esto es populismo, pues apúntenme en la lista. Soy un populista. Lo dijo el presidente una vez más y seguramente arde Troya en las oficinas de muchos de esos neoliberales, de esos panistas, de esos adversarios opositores a la Cuarta Transformación. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, presidente de México. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Los apoyos destinados a los campesinos son considerados populismo o paternalismo, pero cuando se les entregó a los de arriba, se les llamó fomento o rescate. Presidente, ¿estos programas son populistas o paternalistas? Y en esa misma pregunta, ¿hasta cuándo el campesino mexicano seguirá siendo la subclase que se le ha mantenido por más de 36 años? Bueno, miren, ya hemos hablado mucho sobre este tema. Una de las características del periodo neoliberal fue satanizar, estigmatizar todo lo que se hacía para beneficiar a la gente humilde, a la gente pobre. De ahí las descalificaciones, el llamar populista, paternalista, lo que se dedicaba a apoyar a la mayoría de la población. Yo recuerdo que se satanizó el subsidio. Llegó el momento en que no se podía hablar de esa palabra porque era mala, era sinónimo de algo feo, horroroso. Y lo que sucedió es que se dejó sin apoyo a los productores. Y esto no pasa en el resto del mundo. Ese doble discurso, esa hipocresía, ¿no?, de hablar de globalidad, de libre mercado, pero al mismo tiempo llevar a cabo políticas que no se aplican en el resto de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay subsidio a los productores. El productor de maíz, de trigo, de carne, de leche en Estados Unidos recibe hasta el 80% de su costo de producción como apoyo del gobierno, subsidio del 80%. Y acá se dejó sin apoyo al productor, pero se echó a andar esa campaña para satanizar el subsidio. El resultado pues fue el abandono al campo, el fomento a la migración y en buena medida
eso produjo el incremento en la inseguridad y la violencia. Entonces, populismo, paternalismo, se usaba para todo. No era populismo ni paternalismo rescatar a los banqueros o convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso era fomento o rescate. Lo poco que se destinaba a los pobres se etiquetaba como populismo, paternalismo. Por eso, la verdad que son sofismas, soflamas, para decirlo coloquialmente, de estos corruptos que no tienen ningún sustento conceptual, teórico. Engañaron vilmente a muchos, no a todos. Entonces, si apoyar a los pobres, si apoyar a los jóvenes, si apoyar a los campesinos, si apoyar a los pescadores es ser populista, que me apunten en la lista. Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si ayudar a los pobres, ayudar a los jóvenes es ser populista, apúntenme en la lista. Pero más importante lo que me mencionaba Rafa, y creo que es importante para nosotros también, Toño, porque tú estás allá en Illinois, porque el medio oeste de Estados Unidos es también gran parte de la zona agrícola de la Unión Americana, de las lecherías. Entender lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los subsidios de hasta el 80% a estos productores Pues sí. en Estados Unidos. Y tú has escuchado a Donald Trump, al más neoliberal de los neoliberales, al más capitalista de los capitalistas, quejarse de populismo o que digan populista por continuar con estos subsidios para los productores. ¿Sabes a quién le decían populista, Vicente? A Barack Obama. Él decía, sí, soy populista. ¿Y qué? Casi le dice a Peña Nieto cuando tuvo ese, sale Peña Nieto, tuvieron ese encuentro y Peña Nieto comienza a hablar de de la maldad del populismo en el mundo y etcétera, y Barack Obama le dice, a ver, espérame, dame un momentito, Peña Nieto, ¿qué te pasa? Yo soy populista. Y eso no tiene nada de malo. Se quedó callado, quedó como un tonto, como siempre, como un imbécil, como el imbécil que, bueno, ni tanto, ve todo lo que ha conseguido en la maldad, ¿no? Pero esa es la realidad, sí, exactamente. Aquí sí hay un apoyo fuerte para el campo, especialmente aquí en el medio oeste de Estados Unidos, desde donde vienen grandes, las semillas más importantes que se cosechan en Estados Unidos es la mayor parte aquí en el medio oeste. Y eso no Oye, Toño, significa que sean populistas o no populistas, o sea, que sea algo malo, negativo. Y ya que estamos hablando de los agricultores del medio oeste, ¿cómo me dolió escuchar al presidente repetirnos otra vez que México importa, sobre todo desde Estados Unidos, que el 60, 70, 80% del maíz? O sea, en el país en el que se come tanta tortilla, en el país, bueno, dicen que sin maíz no hay país. Así es. Pues cabrón, ¿cómo puede ser posible que hayamos llegado a este extremo de que en el país que consume tantas tortillas, tanto maíz, se tenga que importar por el abandono del campo, por culpa de estos gobiernos, y que ahora con la mano en la cintura critiquen que se le vaya a apoyar a la gente pues humilde del campo? O sea, es como para una película de esas de total locura de Hollywood, para un libro de esos, no sé, es que no sé cómo la gente se confunde, o se quiere confundir, o no quiere escuchar, o de plano. Pues es que, No a ver, sé, Vicente, mi querido Toño. el problema es por eso hacía yo el chiste que se convierte en drama hace unos momentos, al preguntarle a Rafa si esos campesinos de los que habla en el Estado de México tienen sus camionetas Tajo como la señora Angélica. Y hago con el comparativo porque le juro, se lo firmo, se lo llevo yo
esos campesinos que trabajan en el Estado de México lo hacen de sol a sol. Pero este tema, el tema de la agricultura, el tema del campo, el tema de nuestros pescadores, ese tema para muchos no es importante. Para ellos es importante pues hablar de otro tipo de tonterías. Para ellos esto no es importante y eso es lo que duele. Eso es lo que duele absolutamente, Vicente. Mi querido Toño, si me permites y me permiten las personas también que están conectadas con nosotros, que nos están viendo y escuchando aquí en vivo y en directo,